¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos. Gracias, como siempre, por la sintonía. En este momento vemos a nuestra sociedad en una especie de pánico, en una especie de temor, en una paranoia colectiva, pensando que no hay que pasarse la mano, que no hay que darse un beso, en fin, todo lo peor producto de este virus que había llegado en determinado momento, incluso a afectar la vida de 2 médicos. Estamos hablando del virus Machupo. Este es un virus absolutamente nuestro, muy boliviano. Apareció hace muchísimos años atrás, en la década de los 60, acá en nuestro país, y eso es lo sorprendente, porque es un virus endógeno. Apareció en San Julián, y en esa mi búsqueda constante de material internacional que nos pueda de alguna manera ayudar a entender las situaciones, he encontrado un excelente material realizado por nada más y nada menos que National Geographic. Este canal que hace una reminiscencia de todo lo que son acontecimientos importantes y trascendentes en nuestro planeta. ¿Y sabe qué? He quedado impresionada con lo que he visto en el material. Vinieron 3 médicos a nuestro país en aquella época, le estoy hablando de los años 60, para poder trabajar en San Julián y poder controlar esa fiebre hemorrágica que no tenía precedente en otra parte del mundo. Y esta fiebre hemorrágica contaminó a 2 de los 3 profesionales norteamericanos, pero acabó con la vida de más de 1.000 personas. De una población de 2.500 en esa época en San Julián, terminaron solamente, imagínese usted, 1.500. 1.000 personas murieron, una generación entera de niños de entre 9 y 11 años fallecieron. ¿Usted quiere saber cómo encontraron? ¿Cómo fue ese desarrollo? ¿Cuándo encontraron el virus? ¿Cómo lo aislaron? ¿Cómo descubrieron de lo que se trataba? Incluso estos norteamericanos poniendo su vida en riesgo. Permítame presentarle este material completo, porque yo creo que hoy día que yo hable sería una torpeza. Adelante, por favor. En un remoto rincón de Bolivia, 3 jóvenes científicos deben detener una nueva epidemia mortal. La enfermedad mata 1 de cada 3 víctimas. Estos hombres afrontan una batalla para salvar a toda una comunidad de la extinción. Miles de vidas están en juego. Pero para luchar contra esta enfermedad tendrán que arriesgar sus propias vidas. En Panamá, en julio de 1963, 2 médicos estadounidenses están al borde de la muerte. Contrajeron una enfermedad desconocida, una enfermedad que 2 meses antes los enviaron a erradicar. La población de San Joaquín, hogar de 2.500 personas, está bajo asedio desde hace 4 años. Plagado por una enfermedad misteriosa, este rincón remoto del norte de Bolivia agoniza. La gente llama a esta enfermedad el tifo negro. La desesperanza domina a la población. La gente limpia sus casas, esperando que esto la proteja, pero es una tarea imposible. En mayo de 1963 la enfermedad domina. Llegan médicos militares estadounidenses a atender el pequeño hospital, pero sin tener idea de lo que afrontan. Poco es lo que pueden hacer. Toda la esperanza de erradicar la enfermedad está puesta en un pequeño equipo de científicos. Carl Johnson, Merle Kunz y Ron Mackenzie están aquí para detener al asesino desconocido. El hospital queda por allá. Buenos días. Están encargados nada menos que de salvar esta población. Es en este lado. Hace un año, Ron Mackenzie hizo la primera visita al caserío. ¿Todas ellas están aquí? Sí. En el diminuto hospital vio los horrores de la enfermedad. No te mueras. La gente moría a su alrededor. No te vayas, Alberto.
Cualquier caricia de sus seres queridos les causaba agonía. Los enfermos ardían en fiebre. Sus encías se veían enrojecidas por la sangre. Mackenzie se sentía impotente para intervenir. No hay indicio alguno de la enfermedad, de qué se trata, cómo se propaga, ni cómo se detiene. Cuando llegan solo tienen una certeza: son la última esperanza de esta población. Sé que había muchas personas que creían que no seríamos capaces de hacerlo. Creyeron que nos enfermaríamos y moriríamos, en fin, que estaríamos equivocados. ¿Por qué? No teníamos experiencia. El virólogo Carl Johnson, en ese entonces de 34 años, guió al equipo hasta San Joaquín. No teníamos idea de cómo se transmitía la enfermedad, y si se pasaba de persona a persona sería una enfermedad 20 o 30% fatal. Emprendimos la tarea, actuando como una especie de vaqueros en cacería de enfermedades. Merle Kunz, ecólogo de 40 años, experto en la función de los animales en la propagación de la enfermedad. Es equipo frágil. Por favor. Sabíamos que sería asunto de buscar e identificar los cientos de diferentes clases de animales que podían desempeñar una función en la enfermedad de San Joaquín. ¿Se rompió? ¿Le pasó algo? Parece que está bien. Mi padre era el epidemiólogo del equipo. Por lo tanto, su propósito primario era tratar de determinar cómo se transmitía la epidemia por la población. Ron, el padre de Nick Mackenzie, tenía 37 años. Había ejercido la medicina en California antes de que su sed de aventura lo llevara a Sudamérica. Bloquearé la zona para que podamos empezar a trabajar. Será una de mis primeras tareas. En sus visitas anteriores, Mackenzie no pudo ayudar a los enfermos, pero trató de entender mejor la enfermedad que los mataba. En sus primeras visitas, su misión era de reconocimiento, para desarrollar información, no para atender a los enfermos. Los examinó y luego les tomó muestras de sangre. Dígale, por favor, que le tomaré una muestra de sangre. El doctor le sacará sangre para hacer un análisis. Necesitaba estas muestras para tratar de identificar la enfermedad y comparar lo que encontrara con características conocidas para la medicina en ese tiempo. Estas muestras de sangre indican que lo que los locales llaman tifo negro no tiene ninguna relación con el tifo. Aunque ambas enfermedades producen fiebre y erupciones en la piel, esta nueva enfermedad causa hemorragias. Es una fiebre hemorrágica. Las víctimas mueren por la conmoción causada por la pérdida de sangre. Un virus causa la enfermedad, pero no se equipara con ninguno conocido por el hombre. Es completamente nuevo. Para tener alguna posibilidad de combatirlo, tendrán que aislar este nuevo virus y descubrir cómo se propaga entre las personas. Pero los habitantes de San Joaquín oran por una pronta solución. Desconociendo la ciencia, no tienen confianza en que estos hombres puedan ayudarlos. Consideran que el tifo negro es obra de Dios y que nada menos que Dios puede salvarlos. Recuerdo que cuando yo tenía 9 años hubo una enfermedad prácticamente de origen desconocido. Hubo muchos muertos. César Lajuarón vivía con su familia en San Joaquín durante el brote. Como muchos en el pueblo, usa un collar de amuletos. Se supone que lo protege de la enfermedad. Creo que la idea era que ahuyentaba el mal. Así como algunas personas usaban ajo alrededor del cuello, otros usaban otras cosas. Eso fue lo que nosotros hicimos. El equipo llegó para ponerle fin al reinado del temor. El reto científico es inmenso, pero existe un problema fundamental. No teníamos dominio del español y podría decirse que nadie en el pueblo.
hablaba inglés. Esto producía un tremendo cansancio. No me dan dolores de cabeza y los tuve durante 2 meses. La que salvó la situación fue Rose Navarro, una enfermera latina que llegó con el primer grupo de los cuerpos de paz. Rose Navarro, de 25 años en esa época, encontró el hospital en extrema necesidad de recursos. Teníamos un mechero de Bunsen, con el que hervíamos el agua y esterilizábamos las agujas. Había pocas agujas. Las afilábamos con una piedra. El equipo era muy limitado. Era bilingüe y la contratamos. Con el equipo organizado se inicia la cacería. Trabajar con un virus desconocido en un lugar tan remoto es un reto colosal. Cuando Ron Mackenzie estuvo aquí anteriormente, tuvo que superar la resistencia del pueblo a las autopsias. Nos preocupaba que no aceptaran, porque debemos recordar que eran los indígenas los que estaban involucrados. Pero luego el sacerdote habló con ellos y a él le dieron su consentimiento. Les explicó que las autopsias eran necesarias para conseguir información. Se debatían algunas veces entre las creencias del pueblo respecto al trato de los muertos y su propia necesidad médica de conseguir muestras. En una autopsia, mi padre retiró el cerebro. La cabeza quedó más liviana y entonces, para contrarrestar la ausencia del cerebro, colocaron piedras entre el cráneo antes de cerrarlo y devolvieron el cuerpo a la familia para el entierro. Trabajando a menudo solo a la luz de una linterna, las autopsias iniciales dieron algunos indicios, pero no los acercaron a aislar el virus. Ahora, un año después, con la caja de guantes en el lugar, tienen la facilidad para tratar de aislar el virus de nuevas muestras de autopsias. Este será el trabajo de Johnson, pero se presenta un problema inesperado. Tardamos una semana en organizar todo y por alguna razón en esa semana no hubo un solo caso nuevo de enfermedad. Para combatir la enfermedad, Johnson necesita otra víctima. ¿Es la última casa? La tarea de Ron Mackenzie es descubrir cómo se propaga la enfermedad entre la población. Para tener alguna posibilidad de detener la enfermedad, debe saber cómo se contagian las personas. Mackenzie debe convertirse en detective. Trabajé con el doctor Ron Mackenzie y lo que hacíamos era reunir toda la información, visitar todos los hogares. ¿Cómo están en su familia? ¿Cómo están todos en la familia? ¿En qué lugar del pueblo? ¿Esta zona, esta zona, esta zona? No, todos están bien, su madre, los chicos, todos. Era entonces mucho trabajo de investigación que es muy intenso y muy fatigante. ¿Y los amigos de sus hijos, los niños que juegan con ellos, alguno está enfermo? Recuerdo a mis amigos, 3 o 4 murieron a causa de la enfermedad. Uno de los niños de aquí al frente está enfermo. Dice que tiene fiebre. Es mejor que sus hijos no jueguen con ese niño. Yo tuve suerte porque toda una generación de chicos entre 11 y 12 años desapareció. Determinaron 2 patrones y la forma de observarlos fue tomando una fotografía aérea de la población. Basados en esta fotografía desarrollaron un mapa, identificaron las casas, calle por calle, y luego, con alfileres, marcaron las casas afectadas. Así pudieron construir una vista gráfica del impacto de la epidemia en el pueblo. Más del 90% de la enfermedad está en el sur. Pareciera que una casa se infecta y a su vez infecta las casas cercanas. Esto, por lo general, indicaría que la enfermedad se transmite persona a persona. Pero en el hospital los pacientes no infectan al personal ni a los familiares que los visitan. Entonces la contaminación persona a persona no puede ser la causa principal.
Otro factor debe estar influyendo en la propagación de la enfermedad. Entre más aprenden, mayor es el misterio. Esperan que San Joaquín y la región circundante den la respuesta. Si la enfermedad no se contagia entre humanos, los animales podrían ser los responsables. Mary Coons se encarga de esta parte de la investigación. Había una enorme cantidad de mamíferos, aves e insectos, y a todos había que observarlos. Con frecuencia, en un brote de enfermedad, un virus necesita un animal huésped para sobrevivir. Se propaga desde el huésped, conocido como reservorio, a las personas. Coons debe tratar de encontrar este reservorio. Para ayudarlo en esta inmensa tarea, consigue ayuda de la gente del pueblo, dirigida por el cazador Raúl Candia. Los insectos y pequeñas garrapatas se recolectan generalmente arrastrando pedazos de tela blanca por el pasto. Luego, después de unos pocos metros, se usa una lupa para buscar pequeños animalitos rastreros que se mueven sobre el fondo blanco. Todos se involucraron en la epidemia, colaborando de una u otra manera. César Laguarón y otros niños del pueblo recolectaban muestras para Coons. Nos mandaban a buscar toda clase de animales. Por cualquier cosa que hiciéramos, nos daban chocolates. Eran nuestros salvadores y teníamos una excelente relación con ellos. Se recolectan e identifican ahora muestras de animales. La investigación está en plena marcha en el pueblo. Una semana después de su llegada, el equipo recibe la noticia triste que necesita. Tiene un sujeto para su autopsia, pero esta víctima es la que menos hubieran deseado. Llevaron a un niño en coma y deshidratado, pero murió más tarde. Los médicos le hacen la autopsia a Oscar Carvalho, de 2 años. De su diminuto cuerpo, esperan extraer la enfermedad que asola a toda la comunidad. Estas luces no se pueden apagar esta noche, ¿está bien? Debemos asegurarnos que las luces no se apaguen esta noche. No hay problema. No hay problema. Sin manera de conservar el cuerpo, el equipo debe trabajar rápidamente. Toman muestras de tejido de los diminutos órganos internos. Johnson las usará para tratar de aislar el virus. Tomo una pequeña muestra de tejido y la sumerjo en una solución disolvente que tiene un poco de proteína para ayudar a estabilizar el virus. Luego trituro el tejido e inoculo a los hámsters bebés en la barriga y en la cabeza. El equipo trajo hámsters y ratones para sus experimentos. Se prueba con las diferentes muestras de tejido en la autopsia. Si algún animal se enferma, Johnson sabrá que la muestra contenía el virus. Esto le permitirá aislarlo y finalmente sabrán a qué se enfrentan. La muerte del niño de 2 años marca el fin de una semana de alivio para la población. Las muertes comienzan de nuevo. Las muertes ocurrían casi a diario. La campana de la muerte tañía. Al mirar una fotografía del cementerio, la cantidad de lotes nuevos nos abruma. No tienen pasto y el pasto crece rápidamente en el trópico. Cuando alguien moría, tocaban la campana de la iglesia. Es la tradición. Si hay una muerte, se toca la campana. Una campana de tono muy grave para que la gente se entere.
Veíamos que este pueblo estaba bajo fuerte asedio, pero se aferraba a todas sus costumbres culturales. Existe lo que se llama un velo o una velación, porque no hay salones funerarios. El cuerpo está en la casa, generalmente sobre la cama, y todos llegan en la noche a rendirle homenaje. El cuerpo se exhibe y las personas llegan y dan vuelta alrededor de la cama y se sientan los miembros de la familia a su lado. Luego, a la mañana siguiente, la procesión va hasta el cementerio. No les temen a los cementerios como nosotros aquí. Saben que tienen que morir. Es algo que se espera. Así que se ven muchos niños siguiendo a la familia hasta el cementerio. Los médicos son la única esperanza para el azotado pueblo. 2 semanas después de su llegada, el equipo hace su primer descubrimiento importante. Los hámsters inoculados con tejido del vaso de la autopsia empiezan a morir. Supimos que teníamos un agente. 2 semanas después de empezar, lo conseguimos. Salud. Todo lo que hicimos no solo funcionó, sino que funcionó en el primer intento. Muy bien hecho, bien. Aislar el virus es el primer paso. Ahora saben que deben buscar en los especímenes animales que recolectan. Y se inicia el trabajo para caracterizar el virus. Recorre el cuerpo, pasando de célula en célula. La fiebre comienza entre 6 y 14 días después de la infección. Después de unos 7 días, los pequeños vasos sanguíneos empiezan a romperse, causando enrojecimiento en la piel y hemorragias que pueden ser fatales. Una vez aislado el virus, le ponen nombre. Se llama Machupo, por el río que pasa cerca de esta desolada población. Es motivo de celebración en San Joaquín. Fue un gran alivio y cuando se confirmó se les dijo a los habitantes del pueblo y hubo una gran fiesta. Y repartieron lo que llaman whisky pawichi, no sé cómo lo preparaban. El licor en San Joaquín era alcohol y jugo de toronja porque hay árboles de toronja por todos lados. Bailamos y comimos toda la noche. Por cualquier razón había una fiesta. Y creo que era la manera en la cual la gente trataba de contrarrestar esa sensación de desesperanza o de impotencia y de levantar el ánimo para volver a la vida normal al otro día. Parece que los médicos pueden ser su salvación después de todo. Pero en pocos días, Machupo vuelve a atacar. Para principios de julio, los médicos llevan 6 semanas en San Joaquín. Con el virus aislado, siguen adelante para descubrir cómo se propaga. El trabajo de recolección de especímenes animales continúa. Johnson y Mackenzie ayudan ahora a Merle Coons en esta tarea. Si viene de la naturaleza, ¿de dónde? ¿Cuáles son los insectos? ¿En dónde están? ¿Y podríamos conseguir suficientes para llegar a descubrir cómo le llega el virus a los seres humanos? Con tan inmensa tarea, el equipo debe concentrar su búsqueda lo más posible. Reúne todos los indicios que puede de enfermedades similares en el mundo. La fiebre hemorrágica de Corea tenía muchos de los mismos signos y síntomas de la enfermedad de Bolivia. En la guerra de Corea, miles de soldados estadounidenses se infectaron con un virus que causa una fiebre hemorrágica similar. Aquí se sospechó que los insectos transmitían la enfermedad de un roedor a las personas.
La cacería entonces se concentra en dos animales, el reservorio o fuente de la enfermedad, que ahora se sospecha que pueda ser un roedor, y un insecto que lleva el virus del roedor a las personas. La investigación progresa más de lo que esperaban. 6 días después de la fiesta del pueblo, Johnson y Mackenzie recolectan muestras, decididos a encontrar los animales responsables de la propagación del virus. Estábamos cerca del pueblo, en una zona rural, decididos a reunir la mayor cantidad de garrapatas y ácaros que nos fuera posible. A medida que trabajan, se hace evidente que algo anda mal. ¿Te sientes bien? No, me siento mal. De hecho, no estoy nada bien. El peor temor de los médicos se hizo realidad. Ron Mackenzie muestra los primeros síntomas de la enfermedad. Se quejaba principalmente de dolor en la parte baja de la espalda, típico de esta enfermedad. Mackenzie, el sociable, el diplomático, la voz, por así decirlo, y el alma de esta investigación. Al día siguiente, el estado de Ron Mackenzie empeora. Tiene una sola opción. Indudablemente, el mejor lugar para tratar una enfermedad grave de esta naturaleza era Panamá. En 24 horas, un avión militar especialmente enviado lleva a Mackenzie a un hospital, cerca a la sede principal del equipo en Panamá. El pueblo se conmocionó. Después de todas las celebraciones para los grandes héroes norteamericanos, ellos contrajeron el virus. Llegaron a salvarnos y ahora las víctimas son ustedes. De pronto el equipo pasa de estar cerca al triunfo al borde de la derrota. Pero le espera algo peor. Pocas horas después de la partida de Ron Mackenzie, Carl Johnson se da cuenta que ha debido irse también en el avión. Tenía fiebre, dolor de cabeza y un dolor agobiante en la parte inferior de la espalda. Me di cuenta que eran los mismos síntomas que tenía Mackenzie. Busqué a Rose Navarro, ella me miró a los ojos, me bajó los párpados. Tienes los ojos rojos. Sí. Le dije, sí, tengo algo más que los ojos rojos. Creo que me contagié. Quédate aquí, ya regreso. No quería irse porque no sería bien visto que todos los médicos se fueran, lo cual significaba que abandonaban el pueblo para cuidarse ellos. Sabíamos que el pueblo estaba angustiado. Empezaba a decirse que quizá la única solución fuera evacuarlo, quemarlo y que nada se salvara. ¿Qué le parece? Impresionante, ¿no es cierto? Permítame hacer una muy breve pausa, enseguida regresamos porque le tengo la segunda parte. Cuando ya los médicos caen enfermos, cuando un pequeño niño de apellido Becerra encuentra el ratón, cuando aíslan... Bueno, permítame por favor que viene lo más interesante.